Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 14 de mayo del 2017. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, proselito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos, pues, ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre, que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí.
Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí, hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audio reflexión misa del domingo 14 de mayo del 2017. En la primera lectura, los apóstoles reconocen que su misión específica es la predicación de la palabra de Dios, y que ninguna otra actividad, por importante que parezca, es más relevante que esta, y nos enseña la importancia de saber delegar en los demás, los otros ministerios. La segunda lectura, nos dice que la Iglesia está formada no por una sola piedra, sino por una piedra angular que es Cristo, y por muchas piedras más que somos todos los integrantes de la Iglesia, y cada uno debe contribuir con sus dones a edificar la Iglesia de Cristo, ya que, nos dice el Evangelio, la Iglesia es la que nos va a ir marcando el camino hacia Cristo y Cristo hacia el Padre, y así alcanzaremos la salvación y la eternidad. Audio reflexión de la primera lectura. Hechos de los Apóstoles. En esta primera lectura, se nos relata, cómo al ir creciendo la comunidad de cristianos, y parte de esta comunidad eran judíos hebreos y parte judíos griegos, empezaron a manifestarse los desacuerdos, las comparaciones, y los problemas, en cuanto a la administración de los bienes. El pueblo quería que los apóstoles resolverían este conflicto, y los apóstoles, al ver que, en primer lugar, su área no era la administración de los bienes materiales, y en segundo lugar, su misión, era la de predicar y orar por la comunidad. Delegaron esta responsabilidad, en la gente que la misma comunidad eligió. Gracias a que los apóstoles supieron delegar, fue que no se quedaron atorados en la administración de los bienes, y pudieron seguir predicando y llevando la palabra de Dios, que era lo más importante. Desgraciadamente existen algunos católicos comprometidos en el trabajo de la Iglesia, que o se quedan atrapados en la administración de los bienes materiales y se les olvida que su principal misión es evangelizar, o católicos que por no saber delegar, andan siempre sobrecargados, renegando, quejándose de todo, y haciendo las cosas por amor, pero sin amor, dando un mal testimonio, haciendo que su trabajo y esfuerzo se vuelva inútil y estéril. ¿Qué pasaría si una sola persona tuviera que barrer Guadalajara? ¿En cuánto tiempo terminaría? Yo creo que nunca, porque más tardaría esta persona en barrer, que la gente en ensuciarle. En cambio, ¿qué pasaría si todos los habitantes de Guadalajara nos pusiéramos de acuerdo para barrer toda la ciudad, el domingo a las 8 de la mañana? ¿En cuánto tiempo terminaríamos? Cuando mucho en unas 2 horas. ¿Qué pasaría si los quehaceres de tu casa se dividieran entre todos los que habitan en ella? ¿En cuánto tiempo se haría el quehacer de la casa? Lo que pasa es que casi siempre uno limpia y todos los demás habitantes de la casa ensucian. El problema de muchos papás, mamás, coordinadores, sacerdotes, religiosos, jefes, que andan siempre sobrecargados de trabajo, es porque no saben delegar. Y lo peor, es que no saben que al estar haciendo las funciones que le corresponden a los demás, hacen a los demás atenidos, hacen que los demás pequen, de pereza, flojera, conchudez, y recuerda que tanto peca el que mata a la vaca, como el que le jala la pata. La palabra de Dios nos dice claramente que, si hacemos las cosas por amor, pero sin amor de nada nos sirve, seremos efectivos, pero no fecundos. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a poner un ejemplo. El ama de casa por amor a su esposo, a sus hijos hace la comida, barre, trapea, lava, plancha, pero todo lo hace renegando, quejándose, de mala gana, sintiéndose siempre sobrecargada, nerviosa, irritable. Eso es hacer las cosas por amor, pero sin amor. En cambio el ama de casa que hace su quehacer alabando a Dios, dándole gracias por el esposo, por los hijos, por la familia, por la salud, etc. Hace las cosas con amor y por amor. Mi abuelita, un día que me escuchó renegar por el exceso de trabajo que tenía, me llamó y me dijo: hija, ¿quieres saber el secreto para nunca más tener que trabajar, ni sufrir? Claro.
Le respondí, dime abuelita ¿cuál es? Mi abuelita me respondió con una pregunta. Hija, ¿qué haces en tus días de descanso? Yo le relaté todas las cosas que hacía. Entonces mi abuelita me dijo, veo que haces trabajos que te gustan, y entonces agregó mi abuelita. Hija, ¿por qué no empiezas a gustar de todo lo que haces y descansas 7 días a la semana? Gracias a mi abuelita, descubrí que el hacer las cosas por amor y sin amor, es cuando empiezo a hacer las cosas por obligación, porque debo hacerlas, porque tengo que hacerlas y eso es lo que produce el sufrimiento. En cambio, hacer las cosas por amor y con amor, es hacer las cosas porque me gusta hacerlas, porque me siento feliz haciéndolas, porque amo hacerlas y eso me da felicidad y realización personal. Tú vas a empezar a sufrir y a dejar de hacer las cosas sin amor, cuando cambies el me gusta por debo, tengo. Y en lugar de seguir el camino del amor, vas a empezar a caminar por el camino del miedo, que en lugar de llevarte a Dios, te va a llevar en sentido contrario. Recuerda, no hay un camino a la felicidad es el camino. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro del Éxodo capítulo 18, versículo 21 al 22. Pero elige entre los hombres del pueblo algunos que sean valiosos y que teman a Dios, hombres íntegros y que no se dejan sobornar, y los pondrás al frente del pueblo, como jefes de 1000, de 100, de 50 o de 10. Ellos atenderán tu pueblo a todas horas. Te presentarán a ti los asuntos más graves, pero en los asuntos de menos importancia decidirán ellos mismos. Así se aliviará tu carga y ellos te ayudarán a llevarla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando Moisés iba en el camino del Éxodo, rumbo a la tierra prometida, el suegro de Moisés fue a visitarlo, y vio como el pobre de Moisés no se daba abasto, con todo el trabajo que tenía con el pueblo. Y es que Moisés quería abarcarlo todo, y no podía, era demasiada gente, demasiada carga. Por eso Dios a través de su suegro, le mandó decir a Moisés, delega. No en cualquiera, sino que selecciona a personas íntegras, llenas de Dios, que no se dejen sobornar etc. Y Moisés, así lo hizo, y pudo, no solo administrar mejor a su pueblo, sino también, tener tiempo para la oración, para escuchar a Dios. Todos los que tenemos algún puesto de autoridad, debemos aprender a delegar, porque bien dice el dicho, el que abarca mucho, aprieta poco. Porque luego por no querer delegar, andamos presionados, cansados y para colmos nos quejamos con Dios, de por qué tanto trabajo, porque todo me lo dejan a mí, etc. Y Dios dice, yo cuando delega, te he puesto a tu alrededor gente capaz, delega. Y si no tienes a tu alrededor gente capaz, enséñala, capacítala y tarde o temprano, cosecharás los frutos de tu enseñanza. La vida es una cadena. Los adultos enseñamos a los niños, para que luego ellos crezcan y enseñen a otros. Si cortamos la cadena, por no querer enseñar, capacitar y delegar, no solo salimos afectados nosotros mismos, sino que también afectamos gravemente a los demás. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Números capítulo 27, versículo 18 al 20. Yahvé respondió a Moisés: llama a Josué hijo de Nun, hombre en que está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Lo presentarás al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad, y lo establecerás en presencia de ellos. Le transmitirás una parte de tu poder con el fin de que toda la comunidad de los hijos de Israel le obedezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No solo hay que delegar el trabajo, sino también el poder. Naturalmente que todo esto se debe hacer en oración. En esta primera lectura, los apóstoles pusieron al pueblo a orar y a elegir a los mejores postores, pero aún con eso, los apóstoles fueron los que al final dieron el visto bueno, y los que les impusieron las manos y los presentaron a la comunidad. Aquí también en esta lectura, Dios le dice a Moisés que comparta su poder con Josué y que lo introduzca con el sacerdote y la comunidad.
pidiéndole que le obedezcan y le sigan. Y eso tenemos que hacer todos los que trabajamos para la extensión del reino, si queremos que de verdad este reino de los cielos se extienda, si no, vamos a limitar su crecimiento, por querer ser todólogos, y nos vamos a desgastar de más sin sentido. Debemos recordar que entre más trabajadores existan en la viña, más pronto se realiza el trabajo y con menos esfuerzo, por eso, dejemos que los demás también trabajen y no queramos abarcarlo todo. Confiemos en el Señor y en oración designemos a las personas que veamos que pueden desarrollar el trabajo y soltémosles la carga, para que cada día más personas aprendan, y pueda seguir creciendo más y más el número de creyentes. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro del Éxodo capítulo 17, versículo 11 al 13. Y sucedió que mientras Moisés tenía las manos arriba, se imponía Israel, pero cuando las bajaba, se imponían los amalecitas. Se le cansaron los brazos a Moisés. Entonces tomaron una piedra y sentaron a Moisés sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así Moisés mantuvo sus brazos alzados hasta la puesta de sol, y Josué hizo una enorme matanza entre la gente de Amalec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si se fijan, en esta lectura nos dice el Señor que, delegar, no significa dejar de responsabilizarse. En este episodio, Moisés no va al frente de la batalla como siempre lo hacía, ya que ha delegado en Josué esta tarea, pero no obstante, Dios le sigue confiando la responsabilidad de la liberación del pueblo a Moisés, no a Josué. Y por eso, cuando Moisés levantaba las manos, Josué iba ganando, y cuando las bajaba empezaba a perder. Con esto aprendemos que el lugar del líder, es a los pies de Cristo, a los pies de Dios, en oración. Llega un momento, en que debe delegar la acción, en gente más joven, más capaz, pero no por esto dejar de trabajar, y el trabajo más grande, es mantenerse en oración sosteniendo de esta manera a todos los que le fueron confiados. Y se fijan que aún en el trabajo de la oración, fue apoyado por Aarón y por Hur, y Moisés, se dejó ayudar, se dejó apoyar, porque si no se hubiera dejado ayudar y apoyar por Aarón y Hur, el cansancio le hubiera impedido mantener los brazos en alto, y el pueblo de Israel hubiera perdido la batalla. El líder debe ser una persona humilde, que debe dejarse apoyar por los que le rodean, que debe saber pedir ayuda en los momentos difíciles. Porque un líder soberbio, como dice el dicho, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Gracias a Dios que los apóstoles eran humildes y supieron decir, nosotros no podemos con todo, nombren a otros. Gracias a Dios que Moisés nunca dijo, yo solo puedo, sino al contrario, apóyenme, porque yo solo no puedo. Que Dios nos dé la gracia de entender, que nunca estamos solos, más que cuando queremos estarlo. Y que por eso nos ha permitido crecer en una comunidad, para que unos a otros nos demos la mano. Bueno, hasta aquí nomás he tocado la parte activa, la del líder, pero sería también bueno tocar la parte de las personas que fueron designadas para tomar ciertas responsabilidades, y respondieron al llamado. Porque imagínense, que siguiendo el relato de esta segunda lectura, después de que la gente hubiera hecho la elección de Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, etc., estos hubieran dicho, no, nosotros no podemos, tenemos mucho trabajo, tenemos que atender a la familia, somos muy tontos, o muy viejos, no sabemos nada, etc., etc., mejor elijan a otros. ¿Qué creen que hubiera pasado? Ojo. Dios nunca le dice a un pájaro, vuela, si antes no le da alas. Y si el Señor ha permitido que el coordinador o el líder o la comunidad te elijan a ti, para X misión, tú debes responder confiado en Dios, sí acepto. Sin importar tu trabajo, tus limitaciones, carencias, defectos o lo que sea. De otra manera, estarás cometiendo un gran pecado de omisión, y caerás en la mediocridad y en la tibieza. Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias.
El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa: hacía demasiado ruido. Y, además, se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo: señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Ocurre lo mismo con los seres humanos. Observen y lo comprobarán. Cuando en una comunidad, llámese de misioneros, catequistas, ministros de Eucaristía, liturgia, adoradores nocturnos, existen integrantes que buscan a menudo defectos en los demás, o integrantes que solo buscan su propio provecho y no el de los demás, la situación se vuelve tensa y negativa, empiezan las críticas, los chismes, las calumnias, las cizañas, con las que se destruyen no solo a las personas y miembros de la comunidad, sino a la comunidad misma. En cambio, al tratar con sinceridad de percibir los puntos fuertes de los demás y buscar la colaboración a partir de las diferencias, es cuando florecen los mejores logros humanos. El verdadero éxito está en el trabajo en equipo, en la colaboración por la existencia, no en la lucha por la existencia. No se trata de que uno gane y otro pierda, se trata de que ganemos todos. Dios nos hizo diferentes para que con nuestras diferencias todos contribuyéramos a enriquecernos unos a otros. No para que con nuestras diferencias nos convirtiéramos en contrincantes unos de otros, sino contrayentes. No dejemos que el enemigo use nuestras diferencias para destruirnos, al fijarnos solo en las cosas negativas de los demás. Todos los seres humanos tenemos cosas negativas y positivas. Los trabajadores de Dios, solo se fijan en las cosas positivas de los demás. Los trabajadores del diablo, solo se fijan en las cosas negativas de los demás. ¿Tú de cuáles eres? Audio reflexión de la segunda lectura. Primer libro de Pedro. En esta segunda lectura, nos dice el Señor que todos los integrantes de la Iglesia Católica, somos piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo. Todo el que cree en Jesucristo, se convierte en piedra viva, el que no le cree, se convierte en piedra muerta, que sirve de tropiezo para los demás. Esta lectura me recuerda una anécdota. Un domingo, fui a misa a Temajac, el templo estaba lleno, y el padre empezó su homilía más o menos así. Queridos hermanos, ¿se fijaron en las piedras que estaban obstaculizando la cancha de básquetbol? Bueno, pues ya las quitaron, por lo tanto ya pueden usar esa cancha los jóvenes. ¿Y se fijaron en las piedras que estaban estorbando en los salones de catequesis? Pues ya se quitaron, por lo que ya se van a poder usar los salones de catequesis. Y se fijaron en las piedras que impedían usar el salón de evangelización, pues ya se quitaron,
Por lo tanto, ya se va a poder usar el salón de evangelización. Pero ahora lo que hace falta es quitar las piedras que están aquí dentro de la iglesia y que nomás están estorbando. ¿Y saben ustedes cuáles son esas piedras? Todos los que están aquí en la iglesia, sentados, sin hacer nada y sin comprometerse. ¿De qué sirve que existan salones de catequesis, si no tenemos catequistas? ¿De qué sirve que existe un salón de evangelización, si no tenemos quien evangelice? Este templo está lleno de piedras, pero de piedras muertas, que únicamente sirven de estorbo y de tropiezo, y esta iglesia necesita piedras vivas, que construyan y edifiquen el templo del Señor. Yo creo que la homilía de este sacerdote, se aplica a muchos católicos, y urge a los que están sentados contemplando a los demás, que se pongan a trabajar. Cristo dijo: bienaventurados los pies de los que me siguen. Nunca dijo: bienaventuradas las sentaderas de los que me contemplan. ¡Ojo! Cristo es camino, no es asiento, y el camino se hizo para caminarlo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Segundo libro de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 al 12. Además, cuando estábamos con ustedes les dimos esta regla: si alguien no quiere trabajar, que no coma. Pero ahora oímos que hay entre ustedes algunos que viven sin ninguna disciplina y no hacen nada, muy ocupados en meterse en todo. A esos les mandamos y les rogamos, por Cristo Jesús, nuestro Señor, que trabajen tranquilos para ganarse la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por ahí dice un dicho, que la ociosidad es la madre de todos los vicios. La pereza es el primer pecado capital, sobre todo la pereza espiritual. La mayoría queremos comer de Cristo, de su amor, de sus beneficios, de su protección, auxilio, salvación, etc., pero no queremos trabajar para Cristo. ¡Qué chistosos! Recuerda que todo lo que vale cuesta. Y para que Cristo habite en el corazón de un hombre, este debe ser templo vivo, piedra viva. Dios no habita en los muertos. Dios es Dios de vivos. Y no solo necesita piedras vivas, sino piedras vivas y obedientes, sujetas al pastor. Porque imagínense que las piedras de un muro se alinearan a su antojo, sin seguir las indicaciones del constructor, ¿qué pasaría con ese muro? Nunca sería muro, y si llegara a serlo, se derrumbaría de la nada. Hermano, ¿quieres comer de Dios? Trabaja para Dios, porque la regla es, el que no trabaja, que no coma. Y deja de estar inventando pretextos y excusas tontas, para no aceptar el llamado que Dios te hace a través de tus pastores, a comprometerte y a trabajar para la extensión del reino. Había una vez un principito que no quería estudiar. Cierta noche, después de haber recibido una buena regañina por su pereza, suspiró tristemente, diciendo: «Pai, ¿cuándo seré mayor para hacer lo que me venga en gana?» Y he aquí que, a la mañana siguiente, descubrió sobre su cama una bobina de hilo de oro de la que salió una débil voz: «Trátame con cuidado, príncipe. Este hilo representa la sucesión de tus días. Conforme vayan pasando, el hilo se irá soltando. No ignoro que deseas crecer pronto y sin esfuerzo, sin tener que pagar el precio, pues bien, te concedo el don de desenrollar el hilo a tu antojo, pero todo aquello que hayas desenrollado no podrás ovillarlo de nuevo, pues los días pasados no vuelven». El príncipe, para cerciorarse, tiró con ímpetu del hilo y se encontró convertido en un apuesto príncipe. Tiró un poco más y se vio llevando la corona de su padre. Era rey. Con un nuevo tironcito, inquirió: «Dime, bobina, ¿cómo serán mi esposa y mis hijos?» En el mismo instante, una bellísima joven, y 4 niños rubios surgieron a su lado. Sin pararse a pensar, su curiosidad se iba apoderando de él y siguió soltando más hilo para saber cómo serían sus hijos de mayores. De pronto se miró al espejo y vio la imagen de un anciano decrépito, de escasos cabellos nevados. Se asustó de sí mismo y del poco hilo que quedaba en la bobina.
Los instantes de su vida estaban contados. Desesperadamente, intento enrollar el hilo en el carrete, pero sin lograrlo. Entonces la débil vocecilla que ya conocía, habló así. Has desperdiciado tontamente tu existencia. Ahora ya sabes que los días perdidos no pueden recuperarse. Has sido un perezoso al pretender pasar por la vida sin molestarte en hacer el trabajo de todos los días. Sufre, pues, tu castigo. El rey, tras un grito de pánico, cayó muerto. Había consumido la existencia de su vida sin hacer nada de provecho. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Ustedes son la casa cuyas bases son los apóstoles y los profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él, toda la construcción se ajusta y se alza para ser un templo santo en el Señor. En él ustedes, también están incorporados al edificio para que Dios habite en ustedes por su Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como decíamos arriba, las piedras vivas, si están sueltas, sirven para lo mismo que las piedras muertas, para nada, son solo escombro, que estorba. Las piedras vivas, deben incorporarse en una comunidad, a la Iglesia Católica, fundada por Dios, cuya base son los apóstoles y los profetas, y cuya piedra angular es Cristo. Y toda piedra viva, debe ajustarse a las órdenes, indicaciones, normas, que la Iglesia, constructora del reino, pone en nombre de Jesús. Todo edificio, tiene un constructor y el constructor necesita de piedras para construir el edificio. Por lo tanto, no puede existir un edificio sin constructor y sin piedras. Es la combinación de ambos, lo que hace al edificio. Si quiere incorporarte al edificio para que Cristo habite en tu corazón, debes de asumir las normas, enseñanzas, reglas, que la Iglesia Católica a través de sus pastores nos da. De otra manera, aunque seas piedra viva, vas a terminar muerta. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Efesios capítulo 5, versículo 29. No salga de sus bocas ni una mala palabra, sino palabras buenas que edifiquen cuando sea necesario, y que hagan bien a los que las oigan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo nos dice, que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor manera, para saber si tú o yo somos o no piedras vivas? Muy fácil. La palabra. Si de tu boca salen malas palabras, reproches, cizañas, si reniegas de todo y de todos, críticas a todos, eres chismoso, intrigoso, eres piedra muerta. Piedras de tropiezo, piedra que hieres, lastimas y destruyes a los demás. Pero en cambio, si de tu boca, sale la predicación de la palabra de Dios y palabras buenas, que edifican, hacen el bien, y levantan la autoestima de los demás, entonces eres piedra viva. ¿Sabe de qué manera Cristo empezó a edificar su iglesia? ¿Sabes cuál fue su mejor herramienta? Su palabra. Pidámosle a Dios que purifique nuestro corazón, para que de nuestra boca solo salgan palabras buenas, y podamos así ser piedras vivas, con las que se construya el templo de Dios, donde pueda habitar su Espíritu en medio de nosotros. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Juan. En este Evangelio, Cristo nos dice que no hay un camino al amor, el amor es el camino. Dios es amor, Cristo es amor, y viviendo en Cristo estoy en el camino, cuya primera manifestación es la paz. Lo primero que el Señor dice a sus discípulos es, no pierdan la paz, y luego les da el secreto para no perder la paz. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Cristo dijo, bienaventurados los pies de los que me siguen, nunca dijo, bienaventuradas las sentaderas que me contemplan. El secreto para tener paz, por lo tanto, es caminar, no se detengan, aunque a veces parezca que nuestro caminar no tiene sentido. Nuestro ser bueno no tiene ningún efecto, nuestro portarnos bien, parece no tener ninguna repercusión, nuestro amar no obtenga frutos.
Voy a platicar es un ejemplo. Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de crema. Inmediatamente sintieron que se hundían. Era imposible nadar o flotar mucho tiempo, en esa masa espesa como arenas movedizas. Al principio, las dos patalearon en la crema para llegar al borde del recipiente, pero era inútil, solo conseguían chapotear en el mismo lugar y hundirse. Sintieron que cada vez era más difícil salir a la superficie a respirar. Una de ellas dijo en voz alta: "No puedo más. Es imposible salir de aquí, esta materia no es para nadar. Ya que voy a morir, no veo para qué prolongar este dolor. No entiendo qué sentido tiene morir agotada por un esfuerzo estéril". Y dicho esto, dejó de patalear y se hundió con rapidez, siendo literalmente tragada por el espeso líquido blanco. La otra rana, más persistente o quizás más tozuda, se dijo: "No hay caso. Nada se puede hacer para avanzar en esta cosa. Sin embargo, ya que la muerte me llega, prefiero luchar hasta mi último aliento. No quisiera morir un segundo antes de que llegue mi hora". Y siguió pataleando y chapoteando siempre en el mismo lugar, sin avanzar un centímetro. Horas y horas. Y, de pronto, de tanto patalear y agitar y patalear, la crema se transformó en mantequilla. La rana sorprendida dio un salto y patinando llegó hasta el borde del bote. Desde allí, solo le quedaba ir croando alegremente, vivo, de regreso a su casa. Nunca hay que darse por vencido, cuídate de la gente cizañosa, que siembra el desaliento. Yo te aseguro que, si sigues el camino que Cristo te ha marcado, tarde o temprano, llegarás al cielo. Si se fijan en este ejemplo, la primera ranita se desalentó y por eso lo primero que perdió, fue la paz, luego la fe, luego la esperanza, luego se hundió y se murió. Y la segunda ranita, nunca perdió la paz, se mantuvo en el camino, y al final venció a la muerte y vivió. ¿Con cuál de las dos ranitas te identificas tú? Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9. Pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este Evangelio, me encanta la pregunta de Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Cristo le responde: Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Esto qué significa? No hay un camino a Cristo, Cristo es el camino. Si no conocemos a Cristo, nunca, ningún hombre, con toda su inteligencia, capacidad, tecnología, cultura, etcétera, etcétera, va a poder encontrar el camino al cielo. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios no son los nuestros, ni sus pensamientos se parecen en nada a los del ser humano. Los caminos de Dios son muy, pero muy superiores. Cuando uno quiere saber cómo llegar a un lugar, lo primero que uno hace es consultar un mapa para poder saber qué camino tomar. Bueno, para llegar al cielo, si no consultas la Biblia, si no conoces la palabra de Dios, si no la escuchas, nunca lo vas a lograr. Pero si sigues el mapa que viene contenido en la Biblia, paso a paso, llegarás al lugar que Cristo te tiene preparado en el cielo. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Todo lo que vivo en lo humano se hace vida en mí por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este Evangelio también es muy interesante la pregunta de Felipe. Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. A lo que Cristo le responde: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Imagínate que tu hijo te dice: Papá, mamá, muéstrame a Cristo y con eso me basta.
¿Serías capaz de contestarle a tu hijo con las mismas palabras de Cristo? Hijo, tanto tiempo hace que vivo contigo, y no conoces a Cristo. Hijo, quien me ve a mí ve a Cristo. ¿Sería eso verdad en tu vida? Realmente. ¿Quién te ve a ti? ¿Quién ve tu forma de hablar, de vestir, de ser, de actuar? En lugar de verte a ti, ve a Cristo, ve a Dios Padre. O más bien, ¿quién te ve a ti? ¿Quién ve tu forma de hablar, de vestir, de actuar? Ve a Satanás. ¿De quién eres hijo? ¿De Dios o del diablo? ¿De quién estás diciendo que eres hijo con tu testimonio de vida? En esta lectura, Pablo llega a decir con todas sus palabras, su éxito más grande en la vida. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Tú y yo, vamos a saber qué tan cerca o lejos estamos de Dios, en la medida en que veamos, cómo vamos desapareciendo nosotros y va apareciendo Cristo o viceversa. El que habla solo con las palabras es un enano, el que a las palabras les agrega el ejemplo, es un gigante. Cristo era un gigante, porque lo que hablaba lo vivía. Pablo era un gigante, porque hacía vida, la palabra que predicaba. Dios nos permita decir algún día como Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Checa en tu vida, ¿quién se ve más? ¿Cristo o tú? Y te diré, qué tan cerca o lejos te hallas del cielo. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Efesios capítulo 4, versículo 1 al 2. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor, a ejemplo de Cristo, que los amó a ustedes. Él en verdad se entregó por nosotros y vino a ser la ofrenda y la víctima sacrificada cuyo buen olor sube a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Conociendo a Cristo, imitémoslo en todo, y no hay pierde, sobre todo, ama, ama, ama y no dejes nunca de amar y estarás caminando en el camino correcto. Todo lo que va contra el amor, es mentira, y la mentira no es el camino de Dios, sino del diablo. Si Cristo es camino, verdad y vida, el diablo es asiento, mentira y muerte. ¿Dónde estás? ¿Dónde te gustaría estar? Estás a tiempo, levántate y ponte a caminar, nunca es tarde. Cristo se entregó por nosotros, y quiere que nosotros nos entreguemos por y con amor a Él, a los demás y a nosotros mismos, y solo de esa manera seremos capaces de producir ese buen olor que sube a Dios. No sé si se han fijado, que las cosas que no se usan se echan a perder, que el agua que no corre, se estanca y se pudre y produce una pestilencia insoportable. ¿Cómo está tu olor? ¿Es olor que sube a Dios y atrae a los demás a seguirlo? ¿Eres olor que apesta y hace que los demás se retiren y se vayan de Dios, de la Iglesia? Pidámosle a Cristo Jesús nuestro Señor, que nos permita reproducirlo en todas las áreas de nuestra vida, para que alcancemos la perfección, la santidad y la vida eterna. Oremos por las misiones que tenemos en puerta. San José el 15, y por el envío de Oakland, California, para que Dios siga derramando su Espíritu Santo en abundancia, llenándonos de gracia y bendición. En especial oremos para que todos los que han sido invitados por Dios, den una respuesta generosa. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el padre Olman que tuvo un accidente automovilístico, por su pronta recuperación, por el padre Ricardo Durán, por el padre del crucero, por los hijos de Silvia, por Emerita, por Alma, por María Bando, por Betty, por Eli, por Mago Gómez, María Elena Zavala, por Olga, por Gerardo, por Guadalupe Velasco, por Ángeles Pérez, por Oli, por Víctor, por Stoyan, por Vicky. De manera especial pido oración por mi hija Clara y por su futuro bebé, por mí, por cada uno de nosotros y por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, para que el Señor Jesús remedie nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad.
Sigamos orando por el programa de radio en Nueva York, para que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, nos siga llenando a todos los que participamos de amor, fe, esperanza y sabiduría. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.